Bueno, yo siempre digo cuando hablamos de este tipo de cosas que cuando elegís hacer un periodismo con enfoque de género, tu vida cambia. No hay retorno. Se lo digo sobre todo a estudiantes que vienen a hacer consultas porque tienen que preparar sus tesis y demás. Y muchas veces les comento, bueno, me van a odiar después porque nos entusiasmamos y hablamos mucho, porque no hay retorno. Es como, ¿no? Yo tenía un profesor de filosofía en la facultad que decía esta famosa frase, la ignorancia es la base de la felicidad. Entonces, cuando no sabes algunas cosas, vivís de otra manera. Y en mi vida fueron precisamente mujeres en situación de violencia. Yo hacía un programa de radio, vivía en esos años en Formosa, viví 10 años en Formosa. Y trabajaba ahí en varios medios, entre otros trabajaba en radio, y algunas mujeres empezaron a llamarme a la radio para contarme que eran víctimas de violencia, y yo no sabía cómo sostener esa situación. Ahora, con 20 y pico de años en esto, bueno, me funcionó la intuición, porque la verdad que no la sacaba al aire, hablaba y empecé a rodearme de las pocas personas que había en ese momento en ese lugar, asistentes sociales, psicólogas, algunas médicas, para preguntarle, bueno, ¿qué hago con esto? Así que empecé a leer libros, empecé a formarme, no me alcanzó, armé una ONG, o sea que mi camino fue al lado de estas mujeres, ellas me fueron llevando, yo acepté. Me formé en una ONG con todo lo que tiene que ver, sobre todo con el tema de las violencias hacia las mujeres, y a partir de ahí empecé a aplicarlo en el periodismo, en un momento en donde se estaba con mucha soledad, ¿no? Con este tema. Bueno, y me fui encontrando cuando volví a Buenos Aires con otras colegas que venían haciendo este mismo camino. Empezamos a agruparnos, a juntarnos, a seguir pensando cómo hacíamos este periodismo con perspectiva de género, que ya no tenía que ver solo con las violencias. Y en ese camino sale una consultoría del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene un programa específico de género, que tiene sede en Centroamérica, buscando a alguien que quisiera hacerse cargo de un manual completo sobre género para periodistas. Así que, bueno, me presenté a esa convocatoria, la gané, y fue un trabajo muy lindo, muy interesante, porque por esto de las redes de periodistas, justamente trabajaba una colega española en ese momento en el PNUD, que ya conocía, que sabía que era una periodista preparada en género, así que bueno, trabajamos online, trabajamos casi un año juntas. Lo que me gusta también del manual es que tuvo también una revisión por parte de periodistas y especialistas en el tema, y otras periodistas que no sabían nada del tema, porque lo que queríamos y lo que queremos todavía, casi tiene 10 años el manual, es que toda persona que lo vea entienda de qué estábamos hablando. A mí me sigue sorprendiendo, yo tengo la posibilidad de viajar, sobre todo por Latinoamérica, para dar charlas o talleres. ¿Cómo me sigo encontrando con ese manual? Yo un poco, es como todo libro, ¿no? Toma balas. Entonces, yo no tengo un relevamiento de quién usó el manual, de cómo lo están usando, pero me sigue sorprendiendo gratamente encontrarme en estos viajes o a través de las redes sociales. Hace muy poco me pasó una abogada que lo estaba usando para hacer capacitación en género en la policía de X lugar de España, y que me buscó por Twitter y me contó esa experiencia. Entonces, bueno, lo que me interesa es que sigue circulando, y que sí me parece que a 10 años yo lo actualizaría en algunas cosas, le agregaría algunas cosas. Trabajo en lo cotidiano, en mi militancia de género o formándome como género. Me gusta mucho trabajar con varones. Creo que la militancia tiene que ser a la par con compañeros. Y no había en ese momento quizás tanta persona en quien pensar que pudiera acompañar ese proceso. Sí hubo dentro del equipo de Naciones Unidas parte de quien supervisó el trabajo, que eran varones, parte de quienes, colegas que hicieron después la mirada crítica del material, que eran varones, y estuvo pensado así, que fueran varones, mujeres, especialistas en género y no especialistas en género,
para ver que realmente abarcábamos un público amplio. Pero me parece que bueno, hoy le agregaría un montón de cosas interesantes que han pasado en los últimos años en relación al rol del varón, que podrían estar en ese manual, ¿no? Trabajar un poco más esto de qué nos está pasando con el machismo que hoy está tan, por suerte, debatido incluso en los medios de comunicación, y poder poner los mismos ejemplos que hoy están en el manual, ejemplificando cómo ese machismo afecta también a los varones, cómo impactan los varones, y pensar también qué están haciendo estos varones para cambiar las actitudes. Creo que nosotras estamos haciendo mucho, de distintas maneras, con nuestras coincidencias, con nuestras diferencias desde las distintas profesiones o de los distintos espacios, pero bueno, ¿qué están haciendo los varones? Hay algunas experiencias interesantes, me parece que falta más y me parece que los mismos varones tienen que encontrarlo, así como nosotras vamos encontrando las maneras de hacerlo, ¿no? Argentina tiene estamos bastante bien aunque no parezca. ¿Por qué estamos bien? Porque venimos de muchos años de audiencias críticas. Todo lo que fue el proceso de la ley, del debate previo a lo que después fue la ley de servicios de comunicación audiovisual, todo lo que ha sido el movimiento de mujeres en este país, con los encuentros nacionales de mujeres, con la campaña por el derecho al aborto, con el Ni Una Menos, hace que tengamos un combo muy interesante que nos permite desde la comunicación activar los temas de la igualdad y de la equidad de género. En otros países esos procesos están muy lejos, no se han dado. Hay países que son totalmente reticentes a este tipo de cambios. Pero que el debate está en todos los países latinoamericanos, ni hablar. España tuvo un proceso interesantísimo que desde Argentina mirábamos, en lo que hace a medios, y después tuvieron su retroceso y están como empezando de nuevo. Lo que pasa es que nunca empezás de cero. Ahí tuvo una experticia, un bagaje, que es lo que nos está pasando un poco acá también, que no lo perdés. Bueno, en España sin duda, a partir de que asumen gobiernos de derecha, entonces empiezan a cerrar algunos organismos que estaban funcionando muy bien, tenían su Ministerio de la Mujer, por ejemplo, habían trabajado muchísimo el tema de inclusión de género en todos los ámbitos, como tiene que ser, transversal, en todos los ambientes, en todos los poderes del Estado, en todos los ministerios, y eso empezó a desaparecer. Pero bueno, ya estaba. Y aquí un poco también pasó lo mismo, digo, hubo un reposicionamiento después con el Ni Una Menos, fundamentalmente, muy fuerte, y con sostener esta militancia del Ni Una Menos y de distintas, el debate por el aborto el año pasado, ni hablar, ¿no? Pero hubo al principio, hace 4 o 5 años, un retroceso, como que una sentía que tenías que volver a explicar cosas que ya se daban por sentados, ¿no? O sea, ¿por qué estamos debatiendo otra vez esto? ¿Por qué estamos debatiendo que, que no se diga crimen pasional? ¿Por qué estamos volviendo a esto? ¿Por qué estamos justificando los femicidios? Tenemos una historia con las coberturas de los femicidios que es bien interesante, que empieza con Monzón, ¿no? Con Monzón, con el campeón, el boxeador. Yo era chica y en mi casa se veían las peleas de Monzón, era un acontecimiento social. Entonces ese ícono que la prensa no permitía decir que era un asesino de mujeres. Y esto que estamos haciendo de recuperar historias, porque venimos con una historia también de esta lucha, había una mujer dentro de Crónica que era la única que decía, no, esto es lo que se llamaba en ese momento violencia familiar. Y tímidamente empieza a aparecer esto de la violencia familiar en los medios de comunicación. Entonces me parece que el caso Monzón es muy interesante para analizar. Alguien alguna vez en un taller me dijo, un editor de un diario de Santa Fe, que en Santa Fe se rompían todas las estatuas, pero la única que no se tocaba era la de Monzón, ¿no? Entonces me parece que es una lectura interesante de lo que nos pasa como sociedad también.
Bueno, más cerca, muchos, no sé, el femicidio de Melina Romero, ¿no? En donde Clarín sale y dice, bueno, ¿qué querés? ¿Cómo no la van a matar? Salía sola de noche, tenía varios perfiles de Facebook, se ponía minifalda, entonces era todo un justificativo de que estaba bien asesinada. Y después tenemos algo que un poco se ha frenado, que es el tema de los femicidios o intentos de femicidios con fuego, que han sido, para quienes trabajamos en esta temática, todo un desafío, sobre todo a partir de One Data Day. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos hablando? ¿Seguimos contándolo? ¿No seguimos contándolo? Entonces debatimos mucho esto, hablamos con algunas profesionales de España y lo que nos dimos cuenta es que ¿qué hace la violencia? Te silencia. No teníamos que callarnos. El tema era el cómo. El tema ya está en la agenda de los medios. El tema es ahora cómo lo tratamos. Entonces, si vamos a hacer un instructivo de cómo quemar mujeres, le estamos cerrando mucho a la cobertura periodística. Pero todo esto, y debe haber más, ahora rápidamente me acuerdo de esto, pero ¿qué pasa? Hay lo que te decía antes, hay una audiencia crítica. Cuando esto pasa, inmediatamente está la crítica. Esto está mal, esto no se hace, así no es. Y ahí sí creo que no hay retorno y no se vuelve para atrás, ¿no? Hoy yo escucho, bueno, a varones en la tele, acá en la redacción, se dice así, está bien que yo lo diga así, ¿no? Y yo creo mucho en construir en conjunto, creo mucho en esta pedagogía del aprender, porque somos periodistas y a veces la teoría es muy fácil, que es un poco lo que quisimos hacer con el manual con Livia Porras, que es con quien lo escribí. La teoría es muy linda, pero ahora yo te muestro cómo esa teoría se aplica en la práctica. Porque teoría hay un montón, pero cuando estás y tenés que cerrar la nota y tenés que salir al aire y tenés a la entrevistada de frente a la cámara o frente al micrófono, tenés que resolverlo. Y eso se va aprendiendo y reaprendiendo todo el tiempo. Estamos en un momento en general del periodismo muy difícil, con despidos, con precarización, con sueldos bajos, con gente que si pierde el trabajo no puede volver a hacer periodismo. Entonces, ¿en qué momento te capacitas? ¿En qué momento te pones a pensar en estas cosas que estamos pensando? Salvo que como muchas de nosotras ya los tengas y es como andar en bicicleta, ya lo tenés. Entonces, el contexto es muy difícil, muy complejo para esto, por un lado. Por otro lado, todavía hay resistencias, porque si seguimos capacitándonos, los que somos obreros y obreras de la comunicación y no se capacitan, los secretarios de redacción, los editores, los directivos de los medios, o sea, yo puedo escribir, producir la mejor nota, pero si quien decide que esa nota salga no tiene una perspectiva de derechos, entonces todo mi trabajo queda para nada. Entonces el compromiso tiene que ser de todo el medio, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y también de las políticas internas del medio, porque a los medios les gusta mucho hablar como empresas, somos empresas mediáticas, públicas o privadas, pero la pregunta es si en esas empresas hay jardines materno-paternales, si hay lactarios, si hay permisos adecuados para cuando las personas deciden ser mamá o papá. Digo, ¿qué políticas hay, inclusivas y de género, dentro de la empresa? Porque entonces me paro de una manera y de esa manera voy a comunicar. Faltan muchas periodistas feministas en los medios de comunicación, que no tienen trabajo, que sacan sus propios emprendimientos y que con esta crisis de la que hablamos es muy difícil sustentarse, que son fundamentales, pero bueno, todas tenemos que pagar los impuestos, el alquiler, o sea, es un tema también que estamos reaprendiendo. Es una especialidad y hay que hacerla valer. Y es un derecho también y tiene que estar transversalizado en todos los medios. Está pasando algo interesante en los ultimísimos meses en algunos medios grandes, como puede ser Perfil, que ahora tiene una defensora de género. Los medios argentinos no tienen defensores del público y del lector, que eso ya también te da una idea de qué está pasando con nuestros medios de comunicación. En otros países es parte de la democracia el tener defensores del público o de lectores y lectoras. Aquí está bien, Diana Mafia, además, por supuesto, una feminista súper reconocida. Y Clarín, una editora de género, que también es Mariana Iglesias, que es una periodista feminista.
Entonces me parece que por ahí elegir a una persona que se haga cargo de este tema de género y que sean compañeras feministas me parece fantástico. La verdad que yo nunca pensé por qué no me llamaron, ahora que me haces la pregunta, no lo sé. Yo creo que los medios, que es un poco la propuesta que hacemos en el manual, tienen que buscar sus propias maneras, su propio protocolo, su propia guía interna. Hace poco lo hizo la agencia EFE también. En un debate interno, plural, decir, bueno, hagamos pautas claras de cómo se tratan los temas de género, cómo vamos a llamar a las cosas, cómo se tiene que llamar correctamente tal o tal cosa. Y me parece que el manual puede ser un insumo para eso, pero cada medio tiene que comprometerse, porque si no, no se comprometen. Si no se genera ese intercambio de pensar colectivamente cómo lo vamos a hacer. Me río porque siempre es el tema, es un tema que cuando vas a cualquier charla puede llevarte horas. A ver, me parece que pasan muchas cosas. Primero que hay que entender que no solo se trata de feminizar los términos, que sí, que está bien, y que tenemos que estar todas las personas nombradas y en nuestras diversidades. Se trata de esto, de incluir a todas las personas. O sea, cuando yo digo un lenguaje inclusivo, también pienso que cuando hago una nota de discapacidad tengo que decir persona con discapacidad, persona ciega, persona usuaria de silla de ruedas. O sea, me tengo que preparar para un lenguaje inclusivo. Si hablo de LGBTI, tengo que saber a qué se refiere cada uno y cómo tengo que nombrarla, si tengo que usar el femenino o el masculino. Si hablo de pueblos originarios, tengo que saber por qué uso pueblos originarios y a qué pueblo originario. Es decir, el lenguaje inclusivo es todo eso. Porque si nos quedamos en el las-los, es ajaja, son burla, el les ni les cuento, ¿no? El les que han impuesto la juventud, que me parece fantástico. Entonces pasan muchas cosas, pasan desde la burla y yo no quiero saber nada con esto, hasta a mí no me va tan mal con mis compañeras y compañeros de trabajo porque tengo esta manera de negocio, aprendamos en conjunto. Hay gente que no le interesa para nada, pero a otra que le interesa. Bueno, a ver, pensemos qué palabra podemos poner. Yo sé que en un título no podés poner todo lo que sería correctísimo, pero bueno, busquemos la mejor manera. En el copete o en la bajada dejemos bien claro que estamos usando un lenguaje inclusivo y obviamente que yo después si tengo que hacer una nota de 3000 caracteres no puedo estar poniendo ni arroba ni X, por lo menos no en este medio, en algún medio, digamos, alternativo, llamado alternativo, será. No puedo poner las, les, los todo el tiempo. Hay, y si no, como digo yo, googleen, porque si hay algo en Google, son guías de lenguaje inclusivo. Hay decenas que te dan un montón de pautas además, de palabras que podés utilizar para no caer en la exclusión, en el sexismo. No es tan difícil, hay que ponerle un poquito de gana. Y una vez que lo haces, lo incorporás de una manera increíble. Digo, no me pasa solo a mí, me dice mucha gente que trabaja conmigo. No hay ningún conflicto cuando son temas, cuando son esto. O son palabras en otro idioma, porque es re cool usar palabras en otro idioma, usar palabras que vienen del mundo tecnológico, de la cultura digital, poner así de largo el cargo de distintos funcionarios, no hay problema. Ahora, si te decís inclusivo, parece que es. Entonces, es inclusivo y no sexista, son las dos cosas. Y no es difícil, y no es complicado. A veces digo, ¿cómo te gustaría que cuando hablen de vos, cómo te gustaría que hablen de vos? Y eso es un poco también lo que te trae esta mirada de género en el periodismo. ¿Qué palabras te gustarían que usen? Si estás en una situación de desigualdad o en una situación de violencia, ¿cómo te gustaría que hablaran de vos? Te humaniza y porque el desafío es repensar el periodismo. Esto no te lo enseñan en las escuelas de periodismo. Y cuando te acercás a este tema tenés que repensar todo el tiempo las cosas que aprendiste y volver a aprenderlas. Y a estar dispuesta a tener debates internos dentro de tus equipos de trabajo cotidiano. Porque ya te das cuenta que no es lo mismo.
no es lo mismo. Tenés que buscar las maneras adecuadas de nombrar las distintas situaciones. Bueno, la red se creó en México. Primero éramos más o menos 15 o 17 países, no me acuerdo ahora. Y cada 2 años nos vamos encontrando en algún país del mundo que requiere una presencia fuerte de periodistas porque hay desigualdades. México ya fue anfitriona 2 veces en estos años de la red, porque bueno, México es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo, que no está en guerra, digo, en guerra con armas visibles, ¿no? Está en guerra con el narcotráfico, con la corrupción. Así que bueno, y hemos estado en Marruecos, y hemos estado en España, en Barcelona, en Colombia, y justamente la semana que viene tenemos nuestro encuentro en Uruguay, para revisar un poco lo que hemos hecho todos estos años, ¿no? Ha sido muy interesante poder encontrarnos periodistas de distintos lugares del mundo, de distintas culturas, ver que hay temas generalmente tristes que nos hacen iguales, que son las violencias contra las mujeres de distintas maneras y con distintas manifestaciones están en todos lados, entonces pensar estrategias en conjunto de cómo denunciarlas, cómo protegernos, particularmente junto con Yunuen Rangel Medina, que es una mexicana. Venimos coordinando hace 10 años dentro de la red la comisión de denuncias sobre violencia a mujeres periodistas. Entonces venimos acompañando lo que está pasando en México, ni hablar, que es gravísimo, porque una de las cosas que logramos cuando empezamos hace 10 años, digo, ninguna de las organizaciones internacionales que hablaban de la violencia al periodismo, de asesinato al periodismo, hacía la diferencia de género. No estaban ahí las mujeres, que sí son menos, pero que es particularísima la violencia que recibe la mujer periodista. Porque le raptan los hijos, porque la amenazan con matar a su compañero de vida o lo hacen desaparecer para callarla, por ejemplo. Es muy particular. Y eso logramos que se visibilice. Y hoy todos, digo, no sé, Artículo 19, Reporteros Sin Frontera, la Federación Internacional de Periodistas, ya todas tienen normalizado que hay que hablar también de lo que pasa con las mujeres periodistas, así que me parece que ese es uno de los grandes logros que ha tenido la red. Y sostenerse en contextos mundiales muy difíciles. Y después, en el 2014, decidimos, como hicieron otros países, como hizo en su momento México, Colombia, España, bajar la red ya con un toque local, digamos. Entonces está la red internacional en Argentina. Es un cambio cultural. Entonces, hay mujeres que sí, que son machistas, por supuesto, sí que las hay, obviamente. Entonces, por eso hablamos de géneros. Digo, es un problema o es un cambio cultural que está en proceso. Yo soy muy optimista del proceso que estamos viviendo. Así como el debate por el aborto fue un elemento que permitió a la sociedad argentina ver qué tipo de legisladoras y legisladores teníamos, y que la gente decía, yo voté a esta persona que está diciendo esta barbaridad, y ni siquiera digo que estuviera a favor o en contra del derecho, digo sus argumentaciones o no argumentaciones para estar ocupando una banca en el Congreso de la Nación. Digo, así como ese debate de género feminista hizo un aporte a la democracia para ver la importancia que tenía el Congreso y qué personas estaban ahí, creo que esto que nos está pasando con esta nueva revolución feminista, con esta mirada de género, nos interpela para que volvamos al debate. ¿Qué es debatir? Escucharnos. Hablamos y nos escuchamos. Venimos de muchos años, sobre todo en los medios de comunicación, donde todos gritan, y no lo ves en otros países precisamente. En otros países ves, me gusta ver, por supuesto, medios cuando viajo y digo, ¡ay, qué lindo! Se escuchan. Y por ahí no se ponen de acuerdo, pero no importa. Vamos a escucharnos porque en el ir y venir seguro que nos vamos a enriquecer y por ahí nunca más nos vamos a encontrar para hablar, pero bueno, vamos a escucharnos. Y nos está faltando esto y creo que este es otro aporte que estamos haciendo. Tenemos que aprender a debatir, tenemos que aprender a construir desde las diferencias,
porque es una mentira pensar que todas las mujeres somos iguales o que todos los hombres son iguales. No, la riqueza precisamente está en la diversidad que somos, de personas y de maneras de pensar. Bueno, y a partir de ahí, ¿cómo construimos? Y me parece que entonces sí soy optimista en eso. Soy muy optimista en eso. Porque también elijo con quién estar. Seguramente yo no me voy a poner a discutir con 100 mujeres que hacen comentarios machistas. Las dejaré que están ahí y si algún día podemos charlar, debatir, sí, pero pelear no. Seguiré construyendo con otro tipo de personas. Incluso con personas que pueden criticarme y que está buenísimo. Y que puedan aceptar que yo haga una crítica a lo que se está haciendo. Porque si no caes en el gueto machista o en el gueto feminista. Y yo no creo en los guetos. Creo que todo eso está en la sociedad y que el feminismo y que, volviendo al género en la comunicación, lo tiene que transversalizar todo. Tiene que estar en todas las coberturas que hacemos, en todas las áreas, en todas las temáticas que cubrimos. Así que esa es mi manera de ir el día a día, digamos.